Leemos la palabra del Señor, Filipenses 4, del 1 al 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, grande y misericordioso, lleno de gracia y verdad, compasivo, clemente, tardo para airarte, pero muy presto a perdonar. A ti elevamos nuestra oración en esta mañana, suplicando las dos cosas que constantemente estamos en este contexto rogando a ti. La primera, bendito Señor, es que des un corazón a tu pueblo que esté dispuesto a recibir tu palabra de buena gana. Que puedas darnos, Señor, templanza en nuestro corazón, humildad para recibir y ser implantada en nuestros corazones tu palabra cual semilla fructífera. Que pueda ser sembrada, Señor, que haya buena tierra esta semilla de tu palabra en nuestros corazones, para que entonces, siendo sembrada, crezca y dé mucho fruto, fruto abundante. Pero para ello te rogamos, Señor, que suavices la tierra de nuestro corazón, que hagas noble nuestro oído para escuchar tu voz, para reconocerla y seguirla voluntariamente. No permitas, Señor, que la dureza del pecado, de nuestro pecado, venga a cegarnos y no nos permita, Señor, tomar la mejor parte, tomar la buena parte. No, Señor, desecha de nosotros los pensamientos vanos e infructíferos. Cualquier pensamiento, mente o espíritu fútil, lleno de vacuidad, yo te ruego, mi Dios, que quites de en medio de nosotros ese criterio, ese pensamiento, esa mente, ese afecto que está alejado de ti, y que más bien nuestros corazones puedan centrarse en ti. Esto rogamos, Señor, porque así como hiciste, allá en Hechos 16 se nos muestra con el corazón de Lidia, que lo abriste para que estuviese atenta a la predicación de tu palabra. Así te ruego que hagas estar atentos nuestros corazones a la predicación de tu palabra. Y en segundo lugar te rogamos, Padre, porque es menester, porque soy hombre falible, Señor, que me ayudes a mí como instructor de tu santa palabra, para que no me desvíe yo ni a derecha ni a izquierda, que no me fije yo en elucubraciones humanas, sino que pueda yo exponer tu palabra como es debido, fidedignamente, y que de esta manera tu pueblo pueda recibir, Señor, tu palabra sin aditivos ni sustracciones, y que entonces tu nombre sea glorificado en medio nuestro y nuestras almas edificadas. Te ruego estas cosas, Señor. Te ruego que traigas vigor a mis lomos, fortaleza a mi vida, Señor, que afirmes mi voz y mis pensamientos esclarezcas, para que yo pueda predicar con denuedo. Como siempre te ruego, así sea mi último día, que sea entonces mi mejor sermón. En el nombre de Cristo te ruego estas cosas. Amén. Gracias. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien. En nuestra exposición de la carta de Pablo a los Filipenses, habíamos llegado hasta el versículo 5. Los últimos dos versículos que escudriñamos fueron el versículo 4 y el 5, en donde estuvimos hablando acerca de cuán necesaria es para la vida del creyente la alegría. Pero no cualquier alegría, el regocijo pleno que puede hallarse y solamente puede encontrarse en Cristo Jesús.
Creemos, y de verdad creemos, que la vida del creyente es la mejor vida que un ser humano puede tener sobre la faz de la tierra. No decimos que es la vida desprovista de aflicciones, tribulaciones o angustias en este mundo. Jamás. Sería mentir afirmar tal cosa. Pero afirmamos que la vida del creyente está tan provista del vigor, la fortaleza y la sabiduría de parte del reino de los cielos, que puede afrontar cualquiera de estas cosas mencionadas de una manera tal que su regocijo o su alegría no menguan, sino que siempre están presentes en su corazón el regocijo. Por eso, el apóstol Pablo, estando preso, como ya hemos aclarado durante toda la carta y sobre todo en la introducción a la carta a los filipenses, estando preso, mandaba a los filipenses a regocijarse e insistía en que el creyente debe vivir en el regocijo del Señor. Culmina el apóstol Pablo en el versículo 5 diciendo que ese mismo regocijo debería llevar a cada uno de los creyentes a vivir una vida que manifieste la bondad de Dios en su corazón. Es decir, que otros pudieran palpar o ver la gentileza que por la bondad de Dios ha sido producida en nuestros corazones. Así el creyente no debe ser conocido por ser el amargado, el entristecido todo el tiempo, el que todo el tiempo anda en problemas o en iras o en amarguras, sino que más bien la gentileza que la gracia de Dios produce en nuestros corazones por su bondad debe ser conocida delante de todos los hombres. Así, con nuestros hechos vamos a dar crédito de la doctrina que nosotros predicamos. Entonces el apóstol Pablo llega ahora al versículo 6 y al versículo 7, los cuales con la venia de nuestro Señor estaremos exponiendo el día de hoy. El apóstol Pablo sabe o reconoce que hay muchas razones que en la iglesia en Filipos están llevando a sus miembros a tener ciertas angustias, afanes, preocupaciones o ansiedades pecaminosas. No es necesario repetir el contexto de donde se encontraba la iglesia en Filipos y lo que estaba sucediendo, porque ya lo hemos venido estudiando. Pero ciertamente y en breve, habían razones, humanamente hablando, para que los miembros de la iglesia en Filipos estuvieran turbados, afanados, preocupados, ansiosos. Recordando nada más que en el trayecto del viaje de Epafrodito, el primer pastor de la iglesia en Filipos y quien llevó la ayuda monetaria de los filipenses a Pablo, había estado a punto de morir por una grave enfermedad. Pablo estaba preso, Epafrodito había estado a punto de morir, Timoteo no había podido ir hacia Filipos porque había estado atendiendo situaciones graves en otras iglesias. Para la mente de los filipenses, estando bajo ataque externo e interno por medio de los judaizantes y los sensuales en la fe, habían muchas razones, humanamente hablando, para afanarse, para preocuparse, para estar ansiosos. Pero en medio de todo ello y sin negarlo, porque Pablo no era un ignorante de la condición en la que se encontraba la iglesia filipense, le dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo no ignoraba las condiciones en las que la iglesia cristiana se encontraba. No ignoraba tampoco, y era tal su conocimiento minucioso de la condición de la iglesia en Filipos, que sabía la situación entre Evodia y Síntique, por ejemplo. Sabía que los judaizantes estaban llevando a cabo sus tretas dentro de la iglesia, que los sensuales estaban empezando a arrastrar a gente a vivir la vida cristiana sensualmente, arrastrado por lo sensorial. Así que Pablo no era un ignorante de lo que estaba sucediendo en Filipos. Con todo, les dice: por nada estéis afanosos. Debemos recordar y meditar en esto primeramente, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es un mandamiento. Por nada estéis afanosos. Esto viene a ser un mandamiento que, por supuesto, entendemos haber sido inspirado por el Espíritu de Dios.
Pablo no está hablando por voluntad y cuenta propia, como afirma por supuesto el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, del 19 en adelante. Ninguno de los santos hombres de Dios han hablado por voluntad propia, sino que hablaron siendo inspirados por Dios. Así que Pablo en este momento habla inspirado por Dios a la iglesia filipense, diciendo: por nada estéis afanosos. Y vamos a detenernos un momento allí para esclarecer un poco con la escritura por qué el apóstol Pablo manda que no hay razón para estar afanoso, angustiado, ansioso, pecaminosamente hablando, por supuesto. Vamos a ver un poco. Vamos a este primer punto de la predicación. La etimología de la palabra afanosos. Quisiera que la tuviésemos en consideración. El vocablo griego que el apóstol Pablo utiliza significa, según el diccionario Strong, cualquiera puede revisarlo y constatar si esto es así, significa afanosos, acongojados, ansiosos, distraídos, preocupados. Repito, afanosos, acongojados, ansiosos, distraídos y preocupados. Tanto la concordancia bíblica Strong como el diccionario Strong reúnen estos vocablos como significancia del vocablo griego que utiliza el apóstol Pablo en esta ocasión. Merimnate es el vocablo griego. Ahora, el diccionario Helps nos da una definición un poco más amplia de esta etimología y nos coloca un entendimiento un poco más claro. Fíjense en esta traducción. Dice que proviene de la raíz merimna, que significa una parte en oposición al todo. Ya van a entender por qué. Una parte en oposición al todo. Dice que propiamente significa ser arrastrado en direcciones opuestas. Ser arrastrado en direcciones opuestas. Añade que A.T. Robertson en su diccionario también lo define como dividido en partes. Vea lo que va diciendo, ¿no? Una parte en oposición al todo, arrastrado en direcciones opuestas, dividido en partes, ir en pedazos, dice también, ir en pedazos o irse en partes. Ser arrastrado en diferentes direcciones como por la fuerza ejercida por una ansiedad pecaminosa. Fin de la cita. Bueno, añaden entre paréntesis el helps la palabra preocupación, pero ya lo tenemos en consideración por la definición del Strong. Ok, ¿qué tenemos en medio de todo esto? Antes de continuar a ver por la palabra del Señor, por qué Pablo está diciendo por nada estéis afanosos, quisiera que tuviésemos en consideración, mientras vamos revisando los textos bíblicos, el significado del vocablo que Pablo acaba de utilizar por el poder e inspiración del Espíritu Santo. Merimnate significa entonces ser arrastrado en diferentes direcciones, en direcciones opuestas, ser como roto en pedazos, una parte en contraposición al todo, una angustia que produce la desesperación de querer ir hacia un lado y querer ir hacia el otro, ser dividido desde adentro y no poder satisfacer ni un camino ni el otro. Básicamente, eso es lo que significa el vocablo que el apóstol Pablo ha estado utilizando en este texto. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habla de esta manera? ¿Por qué el Espíritu manda a la iglesia en Filipos? Por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados. Bien, básicamente porque el afán o la ansiedad, la turbación de espíritu, ese estrés pecaminoso, esa ansiedad pecaminosa, conduce a muchos factores y condiciones en que el alma humana termina pecando contra el Señor. Además de que, por supuesto, termina inhabilitándole para hacer lo que debe hacer, atender su deber como es debido, a pesar de que no puede ni siquiera resolver lo que debe resolver. Además de eso, el afán, la ansiedad pecaminosa, la preocupación terminan haciéndonos pecar contra nuestro Señor.
y tenernos a nosotros sujetos en condiciones en las que, dicho en buen coloquio, no valemos un centavo. Vamos al primer punto con respecto a este primer punto también, o punto 1.1. El afán, la ansiedad, el estrés y la preocupación pecaminosa traen turbación, agobio, molestia, distracción y depresión. Repito, traen turbación, agobio, molestia, distracción y depresión. El afán y la ansiedad jamás van a traer paz y tranquilidad, sosiego, sobriedad, calma, quietud. Nunca el afán y la ansiedad van a traer estas cosas. Hablaremos un poco de eso en el siguiente texto. De esta parte, cómo va a venir a nosotros esto, lo hablaremos en el siguiente texto, que hoy también lo vamos a estudiar. Pero ahorita veamos qué es lo que produce el afán y la ansiedad. Mire, permítame leerle Proverbios 12:25 en la Nueva Traducción Viviente. Por supuesto, si lo tiene en la Reina Valera, puede leerlo. Dice básicamente lo mismo, pero me interesa tomar la forma en que lo vierte la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer dos versiones aquí. Dice Proverbios 12:25, una parte de este proverbio: la preocupación agobia a la persona. La preocupación agobia a la persona. No trae paz, quietud, calma, reposo, sosiego. Es al contrario. Trae desasosiego, inquietud, falta de calma, falta de reposo, ansiedad pecaminosa. Y cada vez va volviendo la persona más estresada, más deprimente y por supuesto más iracunda, más amargada. Y pare usted de contar, porque eso es una cadena que va llevándose a cabo. Mire cómo coloca el texto la Biblia de las Américas. Dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¡Wow! Fíjense esto. Y estamos hablando que es la ansiedad o el afán, ¿correcto? Si nosotros fuésemos hoy, por ejemplo, a un psicólogo y le dijésemos: mire, yo estoy sufriendo de depresión, ¿sí? Tengo depresión y ansiedad, ¿qué sería lo primero que le haría para tratar de ayudar a usted el psicólogo? Fármacos, es lo primero que les va a dar. Ya nosotros veremos con la palabra del Señor que Dios tiene una solución verdadera, real, mejor, y que no mantiene a la persona en estado de drogadicción, básicamente, porque la persona termina adicta a los fármacos, a las drogas, se mantiene dopado, y eso no es estar curado. Estar dopado e inconsciente de las razones por las cuales se te disparan los niveles de ansiedad, no es ser curado, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, el punto es que si uno va al psicólogo para ser tratado por la depresión, te van a mandar ansiolíticos, antidepresivos y todas las cosas que nosotros ya sabemos que naturalmente la medicina, y la medicina moderna de hecho, occidental, intenta colocar en las personas que sufren de depresión. Pero la palabra del Señor nos da la ruta para encontrar el origen de la depresión, y para tratar el origen de la depresión obviamente no van a ser muy útiles las cosas físicas, porque su origen es metafísico, es decir, la ansiedad es algo espiritual. El cuerpo responde, por supuesto, con aumento de ciertas hormonas, cortisol, entre otras, dentro de nuestro cuerpo, después de que la ansiedad, por la parte metafísica, ha sido disparada. Es decir, que cuando los niveles de estas ciertas hormonas en nuestro cuerpo se disparan y usted ve a la persona preocupada, en ansiedad, inhabilitada, en shock o cualquiera de estas cosas, aterrorizada, etc., esto solamente es una respuesta física a un evento metafísico que ha ocurrido en él. La medicina en este contexto intenta solamente, la medicina moderna, tomar en cuenta la parte física y atribuye a la parte física el origen de la depresión. Pero la palabra del Señor nos dice que el origen de la depresión no es físico. Nos dice que el origen de la depresión es metafísico, es espiritual. Nos dice que el afán, que la ansiedad nos produce depresión. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros?
Bien, básicamente porque si no sabemos cuál es el origen de la depresión y de la ansiedad pecaminosa, o que termina siendo pecaminosa, y además, por supuesto, aquellas consecuencias físicas que suelen tener las personas que sufren de depresión o de algo similar, si no sabemos el origen de lo que está causando estas cosas, por supuesto, lo que nosotros creamos que es cura para ello no va a funcionar. Sería en un sentido como espantar un poco la tela de araña de un sitio, pero no acabar con la araña. Tú volverás a tener tela de araña si no acabas con la araña. Sería como recortar la hiedra venenosa. La tendrás al margen por un tiempo, pero ella volverá a crecer, pues no puede recortarse, sino que debe arrancarse de raíz. Así que si no se conoce la raíz de la depresión, del agobio constante, de aquello que lleva a las personas a volverse inútiles básicamente, pero también sobre todo a pecar contra el Señor, que es lo principal, si no se conoce la raíz, el origen, no puede ser tratado de manera efectiva para la persona y sobre todas las cosas de una manera que glorifique a Dios. Nada que no traiga gloria al Señor primeramente puede ser verdaderamente provechoso para el hombre. Y además de esto, todo aquello que verdaderamente da gloria a Dios puede verdaderamente traer provecho al hombre. Entonces, 1.1, el afán, la ansiedad, el estrés y la preocupación pecaminosa nos van a traer turbación, agobio, molestia, distracción y depresión. Y estas cosas son importantes mantenerlas en consideración. Recuerda el significado de afán, que ya lo hemos visto, ¿sí? Es algo que va a suceder aquí dentro. Es como si estuviésemos dividido en partes, como si estuviésemos arrastrados en direcciones opuestas. Está una situación que quiero poder resolver, pero estoy en tal grado de ansiedad y de afán que vengo a caer en turbación, en depresión, en angustia, en ansiedad pecaminosa. No solamente no voy a resolver eso, y lo veremos con la Biblia, sino que al contrario voy a terminar pecando contra el Señor. La preocupación agobia a la persona. La ansiedad deprime al hombre. 1.2 en este mismo contexto. El afán, la ansiedad, el estrés y la preocupación pecaminosa traen también dolor y aflicción, haciendo que nuestros días sean más pesados y difíciles de llevar. El afán nunca ha sido un camino para evitar el dolor. La ansiedad más bien produce mayor dolor, produce mayor aflicción. Cuando un corazón está agobiado por la ansiedad pecaminosa, sus días se vuelven cada vez más difíciles de sobrellevar. La desdicha comienza a arropar cada pensamiento. Los afectos se ven, valga la forma de uso, afectados por la ansiedad. Comienza la persona a estar tan entristecido, tan afligido, tan iracundo, tan amargado, tan pesado de espíritu, que sus días se vuelven difíciles en sobremanera. Miren lo que dice este texto. Voy a citar Proverbios 15, la sección B del 13 y la sección A del 15. Es decir, los versículos 13 y 15. Lo cito en la Biblia textual, tercera revisión. Dice: el dolor del corazón abate el ánimo. Todos los días del desdichado son difíciles. ¡Wow! Nosotros podemos ver con total claridad lo que la palabra del Señor dice, pero esta es la contradicción de la ansiedad, del afán y de la preocupación. Que usted puede incluso aprenderse estos textos de memoria, pero cuando venga aquel asunto irresoluto que demanda su atención y que usted se da cuenta que sus manos no dan, o que se ha salido del control de sus propias manos, usted sencillamente, aunque sepa este texto, usted olvidará esto. Y vendrá el agobio, vendrá el pesar, vendrá la depresión, vendrá la angustia, el estrés, y todas estas condiciones previas harán que la aflicción y el dolor en su espíritu sea de tal manera que su ánimo sea abatido por el afán, por la ansiedad. Hará que el vigor de sus lomos decrezca, desaparezca, que ya no tenga fortaleza para afrontar los asuntos. Su ánimo estará tan abatido, tan decaído por el dolor del corazón,
por el abatimiento de espíritu, que usted no podrá afrontar las cosas. Y Pablo sabe esto muy bien, que esa angustia abate el ánimo, que cuando alguien está en condición de ansiedad y de afán, su pensamiento se recicla en su desdicha de no poder llegar a actuar la forma y las cosas como las quiere hacer o como piensa que son adecuadas o correctas a hacer. Y termina, por supuesto, siendo sus días más difíciles de sobrellevar. El afán hace que nuestros días sean pesados y difíciles de llevar. Punto 1.3. Otra cosa que el afán, la turbación, la angustia suelen ocasionar en nosotros, hermanos, es que teniendo enfrente de nosotros lo mejor, lo bueno, lo necesario, lo justo, lo correcto, la ansiedad y el afán suelen borrar del mapa esto. Puede estar allí al frente, pero el afán, la turbación, aquella ansiedad pecaminosa sencillamente te cegará a lo bueno, lo justo, lo mejor, lo necesario, te cegará a ello. No podrá dejarte ver la solución aunque esté frente a tus ojos. Lo mejor no podrás verlo aunque esté frente a ti mismo. Esto produce también el afán, la ansiedad. Lo produce el afán y la ansiedad. Vamos a ir al Evangelio según Lucas, por favor. Lucas capítulo 10, en un pasaje bastante conocido por muchos creyentes. Vamos a ir al versículo 38. Por favor. Lucas. Dame fui para el segundo libro de Lucas. Es el primero. ¿Cuál es el segundo libro de Lucas? Hay unos que sí saben. El segundo libro de Lucas es Hechos, correcto. Lucas capítulo 10, versículo 38. Leemos hasta el 42, mire lo que dice. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién era el que estaba caminando y entró en la aldea? Jesús, por supuesto, y entró en la casa de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Wow. El afán, la turbación, la ansiedad pecaminosa pueden llevarnos a que nos sea robada por nosotros mismos la mejor parte, la buena parte, la parte escogida, la parte necesaria. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, el Logos encarnado, estaba en aquella casa. Y Marta estaba afanada y turbada en otras cosas. Y usted pudiera decir: hermano, pero servir es bueno, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que servir es bueno? Claro que servir es bueno. Y es un mandamiento del Señor también, ¿cierto? Pero tal es el camino, la distracción, la contradicción misma del afán y la ansiedad, que puede tomar las cosas que son buenas y convertirlas en malas y usarlas como un medio para obstruir la mejor parte, la buena parte. El afán y la ansiedad sirven como obstáculo para que nuestra mente, clara y diáfana por el poder del Espíritu y la luz de su palabra, podamos escoger la cosa necesaria. Cuando estamos frente a una situación problemática, el afán y la ansiedad no nos van a guiar a la solución, al contrario,
podrá estar la solución frente a nosotros y seremos como ciegos a ella. Podríamos estar hablando con la solución y aún así no encontrarla. Como Marta hablaba con la solución y no la veía. Pero María estaba a sus pies, sentada allí escuchando la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. 1.4. El afán y la ansiedad son una demostración de la falta de confianza de nuestros corazones en la soberana y graciosa providencia divina. Un declive de nuestra fe en el poder sustentador del Dios vivo. Si hay una cosa que la ansiedad suele mostrar claramente, es como el corazón ha dejado o se ha desprendido de la confianza en Dios. ¿Qué es el afán y la preocupación pecaminosa sino la ilusión vana de que tenemos el control de aquellas cosas que en realidad ya se han escapado de nuestras manos? ¿Y qué es el afán y la ansiedad pecaminosa sino la confirmación de que Dios tiene el control de las cosas y que nosotros no hemos querido refugiarnos en aquel que tiene el control de todas las cosas? Por ello, al final de cuentas, el afán o la ansiedad pecaminosa muestra una desconfianza de nuestros corazones hacia la graciosa providencia divina. Porque quien está en consideración de que la providencia divina tiene un cuidado paternal de todas las cosas y un amor particular por sus hijos, por su pueblo, por su casa, quien está en afán y ansiedad olvida estas cosas, o aún peor, recordándolas, las ignora para proseguir en el egocentrismo, en su atención fijada en sí mismo, para resolver por sus propios medios aquello que piensa indirectamente que se escapó de las manos de Dios o del control del Señor. Aquí mismo en Lucas, vamos a voltear la página y vamos al capítulo 12, por favor. Lucas 12. Versículos 22 y al 29, notemos cómo el Señor Jesucristo nos muestra que el afán y la preocupación es una muestra, valga la redundancia y el uso repetido del vocablo, de una desconfianza a Dios, de una carencia de la fe bíblica. Leemos el del 22, dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¡Wow! Y estas son las cosas más elementales de la vida. Cualquiera pudiera decir: bueno, pastor, pero Jesucristo está hablando de la comida y el vestido. A mí me preocupan cosas más importantes. Ese es el punto de Jesucristo. Si con el afán no puedes resolver ni las cosas más elementales de la vida porque están en el poder y la mano de Dios,
¿cómo puedes afanarte y pensar que resolverás las más grandes con tu afán y ansiedad? Al contrario, Jesucristo dice que eso es una demostración de falta de fe. Como dice en el versículo 28, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Porque quien realmente se eleva en su espíritu al Señor, aferrándose al cuidado providencial de Dios por su creación y por sí mismo, siendo una criatura, en particular hijo de Dios, quien se eleva en su espíritu al Señor buscando su socorro, su fe es fortalecida. Pero cuando alguien entra en afán y ansiedad, en lugar de elevarse en su espíritu hacia el Señor procurando su ayuda, lo que hace es meterse hacia sí mismo. Porque una persona que está en afán y en ansiedad y en preocupación pecaminosa está girando sus pensamientos en torno a sí mismo, que debe resolver aquello que no ha podido resolver y que a su vista no tiene cómo, que el tiempo lo tiene encima, que no tiene la fuerza, que no tiene los recursos o cualquiera sea la excusa que nuestro corazón pecaminoso levanta, en vez de elevarnos nosotros mismos en oración al Señor. El ansioso, el afanoso, el afanado gira en torno a sí mismo, sus pensamientos están alrededor de sí mismo y por supuesto la consecuencia lógica de ello es que luego la fe mengüe y evidentemente nada se ha resuelto. Porque como bien dice Jesucristo, nuestro afán y ansiedad no pueden añadir a nuestra estatura un codo. Por último, en este punto, 1.5, y tiene que ver con lo que acabo de decir, el afán y la ansiedad pecaminosa, además de complicarnos más internamente, no nos ayudan a resolver nada externamente. El afán es el colmo de las contradicciones, pues causa ansiedad por alguna cosa irresoluta y la deja sin resolver, mientras el corazón está cargado por resolverlo. Generalmente, después de que hemos resuelto un asunto, quien se dedica a reflexionar en su quehacer, quien se dedica a meditar en los pasos y decisiones que toma en su vida, se dará cuenta que después de un afán y después de que se ha resuelto algún asunto, nos damos cuenta lo necio que fuimos durante ese proceso. Nos damos cuenta de cuán fácil estuvo y a la mano aquella solución para aquel asunto, pero en medio de la necedad de nuestra ansiedad ni siquiera estábamos por verlo, como le sucedía a Marta, por supuesto. El afán y la ansiedad tienen la particularidad que hacen que nos inhabilitemos para resolver las cosas que deberíamos resolver, o que de alguna manera sencillamente seamos impedidos desde adentro a tomar las armas o herramientas o facultades que el Señor generalmente nos confiere, nos concede como dones para nosotros resolver los asuntos. El afán y la ansiedad hacen eso. Estropean el camino para la solución de las cosas y nos cargan de una manera tan contradictoria que, preocupados por resolver un asunto, nos inhabilitamos para ocuparnos en ese asunto. Miren lo que dice Mateo 6:27. Es el mismo pasaje que estábamos leyendo en Lucas, pero esta vez en su paralelo en Mateo. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, es decir, por mucho que se afane, puede añadir una hora al curso de su vida? Es increíble. Nuestro Señor Jesucristo, con palabras pero tan sencillas, mostraba la ineptitud de la ansiedad y el afán. El afán nos vuelve ineptos, nos vuelve inútiles ante las cosas. Pero además de esto, hay cosas que sencillamente no están en nuestras manos y el afán y la ansiedad no nos permiten ver y admitir que esas cosas no están en nuestro control, no están en nuestras manos.
Que si al menos admitiésemos esto, nuestro corazón descansaría, como veremos más adelante. Pero el afán obstruye este pensamiento. Hermano, tu afán o tu ansiedad no van a producir una hora más de vida en este mundo para tu alma. ¿Lo entiendes? Ese afán, esa pretensión de poder tener todas las cosas bajo tu control, cuando tu ilusión se rompa delante de ti, tendrás que admitir que no tienes el control de todas las cosas, que tu afán y tu ansiedad no podrán añadir a tu vida ni una sola hora. Hermanos, las cosas en esta vida pueden y de seguro van a complicarse, y mucho. Pero dependiendo de la condición en la que se encuentre nuestro corazón en el Señor, podremos enfrentar cualquier circunstancia sin caer en el afán y la ansiedad. Es por eso que Pablo lo ordena de esa manera: por nada estéis afanosos. Debemos comenzar por reconocer que es un mandamiento del Espíritu para nosotros el día de hoy, tal cual como lo fue para los filipenses en su día. Volvamos a Filipenses capítulo 4. En el versículo 6 el apóstol Pablo continúa diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, Pablo no está satisfecho solamente con dar el mandamiento negativo, diciendo que no hay razón para el creyente para mantenerse en angustiosa preocupación. No solamente da la advertencia y el mandamiento de que por nada estemos afanados, sino que nos da también la solución para no caer en la angustia, la necedad de la ansiedad pecaminosa, el afán o la preocupación. Y dice claramente en ese contexto que son las oraciones delante de Dios la que debería ser nuestra conducta. No las quejas. Alguno decía por allí en tono de broma, la quejabanza. En vez de elevar al Señor una alabanza, elevan una quejabanza. Delante del Señor, lo que debe ser conocido, y es apropiada esa expresión del apóstol Pablo, ¿sí? Sean conocidas vuestras peticiones. Sean conocidas. Esa expresión es adecuada. Generalmente nosotros, cuando estamos en afán o en ansiedad, lo menos que solemos hacer es ir en oración y permanecer de rodillas haciendo conocer nuestras peticiones a Dios. Al contrario, nos llenamos de ira, de amargura, de maledicencia, de impaciencia, y gritamos y peleamos con aquel que nos dio de tropiezo, y vamos y discutimos con el otro, y le exigimos a este otro, y la impaciencia con aquel, y explotamos y damos a conocer nuestra condición a todos, porque todos se dan cuenta que andan afanados, ansiosos. Pero Dios todavía no ha recibido ni la primera petición en oración y súplica de un corazón contrito y humillado. El afán y la ansiedad, en lugar de llevarnos a volcarnos en oración al Señor en corazón contrito y humillado, nos volcan a vernos a nosotros mismos y centrarnos en nosotros mismos. Pero Pablo, por el Espíritu, dice cuál es la solución: que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica. Punto 2.1, o primer punto dentro de este segundo punto. La oración es lo contrario al afán y la ansiedad pecaminosa. Es un antónimo, hermanos. Quien ora procura aferrarse y confiar en Dios, pero quien se afana desprende su corazón de la confianza en Dios. Quien ora está diciendo: las cosas están fuera de mi control, pero vengo a ti, en cuyas manos está el control del universo. El ejemplo de Cristo mismo, hermanos,
es que en medio de la angustia se volcó en oraciones y súplicas al Padre, siendo sumiso y aceptando con paciencia cualquiera sea la voluntad del Padre. Asunto que veremos más ahora en unos puntos más adelante. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, por favor. Todavía nos queda una hora de predicación, así que siéntase cómodo. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 38, la conocida oración de Jesús en el Getsemaní. Ojalá fuera mucho más conocida, porque hay muchos que parecen no haberla conocido. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 38 dicen: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó ¿a qué? Entristecerse y angustiarse. ¡Wow! Jesucristo, Dios en carne. ¿Sí? Tristeza, angustia. Pero miren la respuesta de alguien que no quiere pecar contra el Señor ni pasar a la ansiedad pecaminosa. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quisiera quedarme en este pasaje y predicar aquí, pero debemos volver a Filipenses 4. Lo que vemos en este pasaje en Marcos capítulo 14 es que la actitud de nuestro Señor Jesucristo, siendo tan humano como usted y como yo, amado hermano, aquí no vale que pensemos que era Dios en carne, aunque lo era. Lo que quiero llamar la atención para que cada uno de nosotros pueda estar presto a emular es que Jesucristo, aun siendo Dios en carne, siendo hombre, se humilló, se postró buscando en oración el rostro del Padre. Angustia y tristeza llenaban su corazón, tristeza hasta la muerte, confesó él con sus santos labios. No era para menos. Lo que estaba por sufrir, fuera del sufrimiento de la crucifixión en sí misma, que ruego a Dios e imagino que por general ninguno de nosotros en este recinto va a sufrir algo como eso. Eso es mucho peor que lo que cualquiera de nosotros podría afanarnos o turbarnos en nuestro corazón por nuestras cosas que nos estén saliendo mal en algún momento. Él tenía una razón aún mayor, que no solamente era el dolor de la crucifixión, como bien lo sabemos, sino que era la separación con el Padre. Esa ruptura, el tomar toda la copa de la ira sobre sí mismo, aquel en quien el Padre se complacía. El rostro del Padre sería quitado de en medio para aplastarlo por el peso de los pecados sobre sus hombros. Sí, estaba entristecido hasta la muerte, pero ¿cuál fue la conducta de Jesucristo, de Dios en carne? Estaba entristecido y él se postró a tierra a orar. Hizo conocidas sus peticiones con toda oración y súplica y con acción de gracias delante de su Padre. Y nuestro examen nos lleva a pensar: ¿hacemos nosotros así? Cuando aquello que es una mísera prueba delante de lo que Cristo estaba por afrontar, una ínfima cantidad de tribulación delante de lo que Cristo estaba por afrontar, nos lleva a nuestro corazón a postrarnos a tierra y buscar el rostro del Padre.
¿O son conocidas nuestras condiciones delante de todo el mundo en vez de humillarnos delante del Padre y rogar a Él? El ejemplo de Cristo es que su tribulación, angustia y tristeza lo llevaron de rodillas ante el Padre a orar, a suplicar, como vemos diciendo: Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa. Es una petición con oración y súplica al Padre. ¿Y quiere que le diga algo? El Padre se lo negó. El Padre se lo negó. Sí, de eso hablaremos un poco. No recibió la petición, al menos no la forma en la que le estaba pidiendo positiva. Le negó, tuvo que beber toda la copa de la ira hasta la última gota. Pero ¿sabe qué es lo que nos muestra en este punto la actitud de Jesucristo? Que la oración pudo mostrarnos a nosotros, su oración pudo mostrarnos a nosotros la aceptación de Cristo acerca de la voluntad del Padre. Y por medio de la oración, lo que hizo fue básicamente dar un asentimiento a la voluntad del Padre. Como diría también un teólogo de antaño, nuestra oración no es para cambiarle la voluntad a Dios, es para sujetar la nuestra a la voluntad de Dios. Cristo no estaba buscando en este contexto torcerle la voluntad al Padre. El final de su oración lo muestra diciendo: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. A pesar de la tristeza y la angustia por lo que estaba próximo a enfrentar, Jesucristo muestra una sumisión leal, voluntaria, a la voluntad de Dios el Padre. No llegó a estar en afanosa inquietud, en ansiosa inquietud, en el afán pecaminoso. No llegó hasta ese punto, aun cuando su condición humana, siendo que él la sabía, llegaría a sufrir terriblemente, hermanos, cosas de las cuales ya hemos hablado muchas veces desde este púlpito. Y además de ello, el peso de la ira del Padre sobre él. Humanamente hablando, tenía razones para entrar en afán, en ansiedad, en estrés, en preocupación, en turbación. Pero Jesucristo, aun a pesar de que su angustia era tal que sudaba gotas de sangre, se postró en oración al Dios vivo y verdadero y clamó: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, que sea lo que tú quieras. ¡Wow! A mí no deja de sorprenderme estas cosas. En el segundo punto, de este segundo punto, 2.2, el velar y el orar al Padre debe ser hecho constantemente, de tal forma que no entremos en la tentación de la ansiedad. La clave está en la perseverancia en la oración. Antes de ir a Efesios capítulo 6, que vamos a buscar un texto allí, quiero que meditemos un poco en este punto, en el mismo pasaje que hemos leído en Marcos 14. Nuestro Señor Jesucristo fue al Getsemaní a orar, hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo tenía la costumbre de orar. Él perseveraba en la oración. Las escrituras neotestamentarias nos dicen que antes de que saliera el sol, Él acostumbraba a apartarse de sus discípulos, con quienes se las pasaba, por supuesto. Se apartaba de sus discípulos para orar a solas. Él tenía la costumbre de orar al Padre. Hermano, estamos hablando del Hijo de Dios, ¿lo entiende? Estamos hablando de Dios en carne, del Logos encarnado. Que uno pudiera decir que en un sentido, ¿qué clase de necesidad tiene para orar, verdad? Pero en su naturaleza humana, la naturaleza humana de la persona de Jesucristo,
tenía la necesidad. Y por lo tanto iba día tras día, antes de salir el sol, de rodillas a su padre a buscar su rostro en oración. Perseverancia en oración. Y muchas veces se extendía en sus oraciones de tal manera que sus discípulos tenían que salir a buscarlo a ver por dónde lo encontraban. Y lo encontraban orando en algún sitio. Una vez que se presentó una turba de gente y lo iba a coronar como rey, y él se apartó al monte a orar. Le dijo a los discípulos: váyanse, atraviesen con el bote el lago de Genesaret, el mar de Galilea, atraviesen, nos vemos del otro lado. Mi hermano se preguntaría: ¿y cómo se irá este? Y él pasó toda la noche orando, y mientras una tempestad azotó a los discípulos en el bote en el mar de Galilea, se presentó a ellos caminando sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Sí. La mayoría de la gente le asombra que Jesucristo caminara sobre la faz de las aguas, ¿sabe? ¿Le asombra eso? A mí me asombra, claro. Está caminando sobre la faz de las aguas. Hombre, ¿no es asombroso? Por supuesto que lo es. Pero ¿sabe qué es lo que a mí más me asombra? Que horas atrás, desde el ocaso del sol y hasta la tercera vigilia de la noche, él estaba clavado de rodillas orando. Eso me conmueve más. Porque es Dios en carne. Y aún así pasa horas clavado de rodillas orando. Eso es más sorprendente. No me sorprende que camine sobre la faz de las aguas. Es Dios en carne. Pero que pasara tantas horas en oración, eso me sorprende. Y por supuesto abofetea mi vida. ¿Cuál es el punto de todo esto? Cristo oraba en todo tiempo. Perseveraba con constancia en la oración. Los afanados, los turbados, generalmente caen en esa condición porque no son dados con perseverancia a la oración, no oran en todo tiempo. Sus súplicas no se presentan delante del Señor constantemente, porque como ya hemos visto, y como nuestro Señor Jesucristo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Quien permanece en las súplicas constantemente hacia el Señor no resbala en el afán y en la ansiedad. ¿Cómo? Si su conciencia está presentándose constantemente delante del Señor y haciendo conocidas sus peticiones delante de aquel cuyo control rige el universo, ¿cómo podría caer en afán y ansiedad? La constancia es la clave. Ahora, como dije, Efesios capítulo 6, versículo 18. Ya casi lo tengo. El apóstol Pablo dice, escuche esto, hermano: orando en todo tiempo. ¿Qué dice allí? ¿Orando casi siempre? Hay algunos que quizás están leyendo una versión extraña. Orando casi siempre. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con más o menos perseverancia. Así dice. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, volvamos a Filipenses 4, por favor. El velar, el orar, debe ser hecho constantemente, pues quien ora constantemente tendrá cada vez menos razones para entrar en afán y ansiedad. En el momento en el que abandonemos este precioso medio de gracia, nosotros comenzaremos a pensar que somos o estamos firmes por nuestra propia fortaleza. Empezaremos a centrarnos en nosotros mismos y seremos desviados al afán y la ansiedad. Y cuando no salgan las cosas como queremos, o cuando la realidad de la vida se estrelle contra nuestros rostros y veamos nuestra ineptitud en cosas cuya
cuya resolución no está en nuestro poder, entonces gemiremos en aflicción, en amargura, y será conocida de todos nuestra ansiedad y nuestro afán. Velad y orad para que no entréis en tentación, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Punto 2.3. La oración debe ser hecha en súplicas y ruegos a Dios. Nuestro texto de estudio en Filipenses 4:6 y estos dos pasajes recién mostrados ahorita en los puntos anteriores lo demuestran claramente. El que está en afán generalmente exige las cosas, mas el que reconoce su condición dependiente de Dios se humilla en oración y súplica por su ayuda y solución. Permítame decirle, hermano, que este pensamiento de la iglesia evangélica moderna, que le da órdenes a Dios, que decreta, reclama y arrebata, es ajeno al Espíritu de Dios, según Él mismo nos instruye con los ejemplos de la Escritura. Cuando la palabra del Señor nos habla de la oración, nunca aparece tal cosa como decretar, arrebatar, exigirle o reclamarle a Dios cosa alguna. Al contrario, el apóstol Pablo lo dice con total claridad: sean conocidas nuestras peticiones. No hay nada que reclamarle al Dios del universo, es algo que pedimos. ¿Ve la diferencia, amado hermano, entre un reclamo y un pedido? Cuando pedimos estamos conscientes, primero, de que no es un derecho o justicia recibir aquello que pedimos, que estamos apelando a la misericordia, a la gracia de aquel a quien pedimos lo que pedimos. Hermano, déjeme colocarlo en una analogía particular que es muy probable que a la mayoría de nosotros en este recinto nos haya sucedido alguna vez. ¿Se ha presentado ante usted, hermano, alguna persona de las que piden en la calle? Y cuando le ha dado a usted una cosa muy mínima, ¿se ha molestado porque lo que usted le ha dado es algo muy mínimo y muy poco? ¿Cuál es el primer pensamiento que ha venido a su mente? Me imagino que es algo así como: ¿y este qué? Si es que él piensa que yo tengo que darle lo más. ¿Será que él piensa que tiene derecho sobre lo que yo tengo en mi cartera, sobre lo que yo he producido con el esfuerzo de mi labor y mi trabajo? ¿Yo debo regalarle mi dinero a él para que esté contento? Quiero que traslademos ese pensamiento un momento y que según la palabra del Señor veamos por qué las oraciones no deben ser hechas como en el sentido o naturaleza de un reclamo a Dios. Dios no le debe nada a esta creación. Dios no necesita nada de sus criaturas, ni le debe nada a sus criaturas. Cuando vamos en oración a Él, vamos en actitud suplicante y entonces pedimos, esperando recibir de aquel que es dador de buenas dádivas, su misericordia, su favor, su gracia. Si lo que nosotros pidiésemos fuese algo meritorio de parte del Señor, entonces sería justo reclamarle. Pero ¿quién de nosotros le ha dado a Dios primero para que Él entonces pague después? Nadie. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo le pertenece a Él. Si algo necesitamos de Él, debemos ir en oración y súplica a su presencia. No en actitud de reclamo, de arrebato o de señorío. El Señor está sentado en el trono. Nosotros deberíamos estar postrados a sus pies en el estrado, que es nuestro lugar. Punto 2.4. En el texto de Filipenses 4:6
el apóstol Pablo dice que hay algo que debe acompañar nuestras oraciones, peticiones, súplicas, ruegos al Señor. Y eso que debe acompañar a nuestra oración son las acciones de gracias. Y este punto es muy importante también. ¿Por qué? Porque las acciones de gracia, hermanos, van a mostrar si verdaderamente nuestra voluntad está acoplada a la voluntad de Dios. Me explico. Ninguna oración es hecha adecuadamente si al final de cuentas nuestro corazón no tiene sumisión leal y reposada en la voluntad final de Dios. Cuando estábamos viendo la oración de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 14, Él dijo: Padre, para ti son posibles todas las cosas, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pero Él no selló su oración como diciendo: dame esto que te pido, sino yo, haré una pataleta como hacen nuestros pequeños a veces, los que están fuera de disciplina y orden. Voy a hacer un berrinche si no me das esto que estoy pidiendo, porque tú sabes que lo necesito. No. La actitud de Cristo no es solamente de sumisión al momento de orar para no entrar en afán y ansiedad, sino que es de sumisión total, leal, voluntaria, reposada en la autoridad y voluntad última de su Padre. Es decir, que si al Padre al final de cuentas no le da la gana darte lo que estás pidiendo, que tú puedas dar gracias porque no te lo dé, y que esas gracias sean honestas y sinceras. Qué difícil es esta parte. Porque solemos estar o vivir nuestras vidas de una manera tan centrada en nosotros mismos que cuando pedimos a Dios aquello que no nos es provisto por su mano, nos afanamos ahora a pelear con Él. Porque el Señor no nos dio aquello que le pedimos. Como niños inmaduros y fuera de orden y disciplina. Cuando Dios nos da algo es para nuestro provecho. Solo nuestra pecaminosa conciencia puede torcerlo a mal. Y cuando Dios no nos da algo, también es para nuestro provecho. Solo nuestra conciencia pecaminosa puede torcer eso a mal. Nuevamente. Ahora, ¿por qué la acción de gracias nos libra de tener una condición así? Bien, porque cuando la acción de gracias es genuina, mediante la oración, permite a los corazones reconocer que la voluntad de Dios es la que gobierna todas las cosas. Y sea cual sea la voluntad de Dios, debemos estar agradecidos, porque aquello que es la voluntad de Dios es mejor que lo que merecemos por nuestros pecados. Cuando alguien reconoce que la voluntad última de Dios es mejor que nuestra voluntad, descansa. El afán y la ansiedad desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no hay razón para estar ansioso. Porque ya no hay razón para estar atribulado, cargado con afán y preocupación. No la hay. Quien ha aceptado como voluntad última la de Dios y no la suya propia, descansa en la mano de aquel que sostiene el mundo. Puede ser que haya personas, hermanos, que se hayan acostumbrado a darle gracias a Dios por todo, de la boca hacia afuera. Pero yo no estoy hablando de eso. La Biblia no sabe nada acerca de agradecer a Dios de la boca para afuera, excepto que es un pecado grave. Honrar a Dios de los labios para afuera mientras el corazón no está allí. Pero yo hablo de un agradecimiento que es genuino, que es verdadero. Ese agradecimiento es la voluntad de Dios. Y cuando ese agradecimiento genuino y sincero lo tenemos para con nuestro Dios, en nuestras peticiones, ruegos y súplicas al Señor, nuestra alma descansa en la voluntad última de Dios. Nuestra voluntad se acopla a la voluntad de Dios. Ya no luchamos contra Él, sino que decimos: sea hecho como tú quieres, no como yo quiero. Como Cristo. Oró que la copa fuera pasada y la copa no fue pasada de Él. La tomó y la tomó hasta la última gota. ¿Cree usted que Jesucristo pecó de ansioso y afanado por aquello?
No. Después de que Él dijo, sea lo que tú quieras y no lo que yo, usted puede estar completamente seguro que eso estaba sellando su disposición de ir al Calvario y hacer la voluntad del Padre, aun cuando eso le doliera a Él. Una de las cosas que el afán y la ansiedad logran quitarnos a nosotros es esa disposición de realizar la voluntad del Señor por encima de la nuestra, a pesar de nuestro dolor, en detrimento de aquello que creo que debería ser, y que sea más bien aquello que Dios cree que debe ser, o que establece que debe ser. Miren lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. Cuando nosotros entramos en afán y ansiedad, hermano, nuestras oraciones, no solamente vamos a mostrar en nuestras oraciones si estamos confiando o no en el Señor Jesucristo, sino que esto también va a mostrar si nosotros estamos acoplados a la voluntad última de Dios o no. Nuestras mismas oraciones lo van a mostrar. Porque pudiera que mi oración estuviera más cargada de ansiedad pecaminosa que de confianza al Señor. Y por supuesto, hermano, la oración debería ser el medio en el cual nosotros nos pudiésemos descargar delante de la presencia de Dios y aprender a llevar la carga ligera de Jesucristo y el yugo fácil de nuestro Señor. Pero debes encontrar la quietud y la calma en esa presencia delante del cual te humillas. En la acción de gracias, cuando es genuino, va a mostrar que tu confianza está colocada en el Señor. ¿Por qué? Porque el que agradece a Dios en todo, con genuino corazón, ha acoplado su voluntad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ya no hay afán que valga. Ya no hay ansiedad que valga. ¿Qué ansiedad puede entrar en el corazón que genuinamente ha agradecido a Dios por todo, incluyendo aquellas razones que le han causado tristeza y dolor? Dígame. ¿Qué puede afanar a un corazón que ya ha dado gracias a Dios por todo, incluyendo su propia aflicción? Dígame. De último, en este segundo punto, pudiéramos decir que nuestras acciones de gracias o vivir reconociendo la voluntad soberana de Dios sobre todas las cosas y el control soberano de Dios sobre todas las cosas nos llevarán a descansar de tal manera en el poder de la mano del Señor que sea cual sea nuestra circunstancia, nuestra acción de gracias será tan genuina que nosotros podemos descansar en la mano de Dios, cualquiera sea nuestra circunstancia. Miren lo que dice el Salmo 31. Un salmo que la mayoría de los cristianos que ya llevan un tiempo en el Señor, al menos habrán escuchado una parte de él. Pero quiero que leamos el contexto de ese texto que voy a leer. 31 del libro de Salmos, desde el versículo 13 y hasta el 15. Miren lo que dice: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Creo que es obvio que esta situación es de aflicción y podría colocar en ansiedad a alguien. Pero dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. El corazón del salmista no era el de los idiotas modernos que declaran que no tienen lo que en realidad a su alrededor tienen.
No, yo me declaro sano y tiene metástasis. Insensatos. En la Escritura, la palabra de Dios no sabe nada acerca de declararse o reclamarse cosas que son contrarias a la que ya está en nuestra condición. No sabe nada de eso la Escritura. Al contrario, la Escritura nos muestra, el Espíritu de Dios en la palabra nos muestra, ¿qué cosa? Hombres que en medio de su aflicción, de su tristeza, bajo persecución, bajo sombra de muerte, ¿qué hacían? Tú eres mi Dios, en ti confío. Y por lo tanto, reconoce, en tus manos están mis tiempos. Eso es vivir realmente consciente de quién es Dios. Tú eres mi Dios, Señor de todas las cosas, soberano de los reyes de la tierra, gobernador de todo cuanto existe, sean tronos, potestades, autoridades, visibles o invisibles, todas están bajo la mano y autoridad de Dios. Tú eres mi Dios, en ti confío, en tu mano están mis tiempos. Tú eres mi Dios, en ti confío, en tus manos están mis tiempos. Quien vive de esta manera no tiene razón para entrar en angustia, en afán, en ansiosa inquietud. Esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo, que sean manifiestas nuestras oraciones con toda oración y súplica, con todo ruego y con acción de gracias delante del Señor. Volvamos a Filipenses 4, hermanos. El apóstol Pablo continúa y en medio de sus consejos y mandamientos a la iglesia en Filipos le dice qué es lo que va a suceder cuando el creyente, cuando la iglesia como creyente en el poder del Señor deje de estar afanada y ansiosa y comience a darse a la oración y a la acción de gracias. El resultado de darnos a la oración, al ruego, a la súplica, con toda acción de gracias, dice el Espíritu de Dios, escucha hermano, porque este es el Espíritu de Dios hablando a tu vida. Si has abierto tu corazón hoy para que la palabra de Dios sea implantada con toda humildad y sabiduría en tu alma. Dice, y la paz de Dios, que no es cualquier paz, la veremos ahorita. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas, hermanos, por las cuales el cristianismo o a los creyentes se nos ha visto como locos muchas veces, es por esto que dice este texto, hermano. Porque cuando el mundo anda en ansiosa inquietud, revuelto por su propia turbación, por la turbación de sus propios pecados, en angustia insaciable, irresoluta, en afán, en preocupaciones mil, la iglesia del Señor, que no está exenta de tribulación, como veremos, que no está exenta de angustia, como veremos, la iglesia del Señor posee una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que hace que ellos nos piensen como locos. Ellos no entienden por qué cuando muere un hermano en Cristo se aflige nuestro rostro y nuestra alma y damos gracias a Dios por la muerte de un hermano en Cristo. Ellos no entienden eso. No entienden que para el creyente hay un fundamento para la vida, para el pensamiento, para la sabiduría, para absolutamente todo, que Dios es el fundamento de la vida.
y que quien tiene a Dios por Dios tiene una paz que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No lo entenderían, pero nosotros vamos a explicarles. El resultado de vivir una vida en ansiosa inquietud, en afán y en preocupación es una vida que no tiene paz, no tiene calma, no hay quietud. Es una vida cuyos pensamientos giran y giran en torno a uno mismo y la irresolución de los asuntos que consideramos más importantes. Pero quien volca su vida en oración al Padre con toda petición, ruego y súplica y acción de gracias, tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque sus pensamientos perseveran en Dios, no en sí mismos. La situación pasa a ser secundaria. Lo primario aquí es Dios y su gloria. Ya está. Quien vive para Dios, quien vive para darle gloria al Señor, esa va a ser su más grande motivación siempre. Por ello las circunstancias ya no le causará ansiedad, sino que será una plataforma más para que Él se vuelva a humillar y conocer el poder de su Dios en medio de esas circunstancias. Le llevará a la oración. Y el poder de Dios vendrá a la vida del creyente que ora genuinamente y agradece sinceramente todas las cosas al Señor, que ha aprendido, como veremos más adelante en ese mal sonado y mal repetido versículo de Filipenses 4:13, en su contexto. Veremos que verdaderamente el poder de Dios nos prepara para afrontar cualquiera sea la situación. Y fortalecidos en el poder de Dios, sobreviene a nuestra alma una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, créalo, sobrepasa todo entendimiento. La gente no va a entender por qué un creyente puede guardar tal cantidad de paz en medio de las circunstancias más adversas. El mundo se desmenuza delante de ella. Se desbarata como castillo de naipe delante de un bostezo. Pero el creyente está firme y confiado sobre la roca de los siglos. Una roca que no se desmenuza. Que la marea puede subir y dar contra ella, pero no habrá ruina para el hogar de aquel que está fundado sobre la roca. Eso trae una paz inconmovible, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, quisiéramos unos paréntesis en este texto. Y lo primero que habremos de ver, permítame apartar algo aquí antes de que se me pase. Lo primero que hemos de ver es que la paz de la cual habla la Escritura en Filipenses 4:7 es la paz que proviene de Dios. Y quiero hacer en el punto 1.1 de este texto una diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. Punto 1.1 del versículo 7. Hay una diferencia entre la paz que da Dios y la paz que da el mundo. Hermanos, nosotros tenemos conocimiento de que el mundo, en su proceso de imitación de las cosas de Dios, atiborra a las personas con cosas para deleitar el oído, los ojos, los sentidos, y así seducir a las personas para hacerles creer que tienen verdadero gozo y deleite, ¿cierto? Pero todas esas cosas sabemos que son destruidas por el uso, que las cosas físicas tienen su terminación, su final. Lo mismo pasa con la paz. El mundo y las organizaciones como, por ejemplo, la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, entre otras asociaciones mundiales, tal y cual,
de alguna manera ofrecen a la gente una paz que en términos externos procura mostrarse como quietud, como sosiego, como calma. Pero tal cual como el placer que el mundo da, y es un placer que es temporal y efímero, tal cual como el gozo que el mundo da, y es un gozo temporal y efímero, así la paz que da el mundo es una paz temporal y efímera. Hay una diferencia entre la paz que da el mundo, o que ofrece en todo caso, y la paz que Dios da. Mire, nuestro Señor Jesucristo dijo esto. Vamos a Juan capítulo 14, por favor. Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 27. Nuestro Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y atención, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vemos la diferencia que nuestro Señor Jesucristo mismo está haciendo en esto. Entienda, hermano, que hay una paz que da el mundo. Atención a esto, que no sean nuestros sentidos extraviados de la genuina fe en Jesucristo y arrastrados y seducidos por la paz que parece provenir de Dios, pero es la paz del mundo, caigamos en lo que el mundo llama paz. Para que cual la ilusión de un oasis en el desierto, seamos despertados con la realidad en el momento menos oportuno de que en realidad no hay ninguna calma y quietud cuando suceda lo inesperado. La paz que el mundo da es temporal, es efímera, está circunscrita o depende de que todas las cosas a mi alrededor confluyan según mi pensamiento. Si todo se me da como yo espero y deseo, entonces siento que estoy en paz en el mundo. Es así, ¿no? Bueno, según el mundo es así. Según el mundo es así. Pero la paz que da nuestro Señor es una paz distinta. Hay una diferencia entre la paz que ofrece el mundo. El mundo ofrece un paño de agua tibia para un cáncer metastásico. No puede hacer nada. Pudiera quitar el paño de agua tibia, el dolor por un momento. Pudiera hacer que se sintiera bien por un momento, pero el cáncer está allí. Y sigue creciendo, y sigue expandiéndose, y va a seguir destruyendo desde dentro. Así esta sociedad, cuando confía en la paz que el mundo da, apartados de Dios, así es, colocando paños de agua tibia a un cáncer que consume desde adentro y paulatinamente todo lo que esta sociedad ha levantado y tiene por estima. Si nosotros como creyentes nos unimos al flujo y la corriente de este mundo en su insano pensamiento, recibiremos en nosotros mismos las consecuencias de tomar para nosotros una paz temporal y efímera, una ilusión vana, un espejismo de paz. En cambio, la paz que da el Señor, como Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Hay una característica que va a definir la diferencia, que va a ser notorio el contraste entre la paz del mundo y la paz que da el Señor.
tenemos la posibilidad y el poder de parte de Dios para que no se turbe nuestro corazón, ni tengamos miedo cuando la hora de la prueba llegue. Porque no negamos con esto que la hora de prueba, en cualquiera sea el sentido en que esta expresión pueda tomarse en nuestras vidas particulares, haya de venir. Nuestro mismo Señor Jesucristo ha dicho claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como dije hace poco, tendremos razones para ser afligidos en esta tierra, hermanos. Razones de sobra habrán para que, humanamente hablando, usted explote con afán y ansiedad. Y en un país como Venezuela, nos sobran razones. Tenemos para exportar, eso sí, de eso somos exportadores. Afán y ansiedad, razones para estar en esa condición. Pero tiene razón la iglesia para estar en angustiosa inquietud, en afanosa preocupación. ¿Tiene razones verdaderamente la iglesia cuando aquel por medio del cual fue hecho el universo y por cuya voz y poder se sustentan todas las cosas ha dicho: mi paz os doy? La iglesia no tiene ninguna razón para vivir en angustia, en afán y ansiedad, ninguna. Hay una diferencia entre la paz del mundo y la paz del Señor. La paz del Señor nos lleva a no turbarnos, a no tener miedo, a no tener afán, a no tener ansiedad, a confiar verdaderamente. Punto 1, punto 2 en este pasaje. Volvamos a Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que va a ser esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una razón por la cual esa paz puede ser directamente proporcional al grado de aflicción y de necesidad que nosotros podamos presenciar afuera en el mundo. La razón es que nosotros estamos en Cristo por la fe. Cuando nosotros somos atribulados por la ansiedad y el afán, cuando somos azotados por el agobio y la depresión que causa el afán y la ansiedad, nuestros corazones no están en reposo, hermanos. Y una de las cosas que puede mostrarnos claramente que no estamos en reposo es como nuestro ánimo se acelera en medio del afán y la ansiedad, procurando resolver lo que evidentemente no se está resolviendo con toda nuestra ansiedad. Nuestros corazones se atribulan más, se aceleran más, nuestros corazones no están en reposo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo capítulo 11, 10 y 11, expresado, el texto ya se me fue. Decía claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Yo os haré descansar. Verdaderamente quien va en fe hacia Jesucristo y quien vuelve a ir en fe a Jesucristo en medio de su tribulación y angustia puede hallar descanso y reposo en aquel que ha dicho: venid a mí y os haré reposar, yo os haré descansar, dice el Señor.
¿Qué clase de necedad es la nuestra cuando abierta la oferta de aquel cuya paz no es temporal ni efímera y dice: venid a mí para yo hacerlos descansar en esta paz, nos quedamos en el afán y en la preocupación? ¿Qué clase de necedad es esta que azota nuestra alma? Cuando tiernamente aquel cuyo poder sostiene el mundo nos dice cariñosamente: ven a mí. Tú no puedes, pero ven a mí. Yo te haré descansar. Yo te haré reposar. No tienes fuerzas. Tienes razón. No tienes fuerzas. No tienes capacidad. Tienes razón. Eres un incapaz. No es que algo tenga utilidad para resolver. Tienes razón. Eres un inútil. ¿Te pesan estas palabras? ¿Has venido a escuchar un coaching aquí? ¿Hablando que despiertes el tigre que hay en ti, que tú sí puedes? No. Has venido a escuchar la palabra de Dios. La realidad es que alejados de Él nada podemos hacer. Alejado de Él eres un pobre, desventurado, ciego, sordo y desnudo. Que si tú no vas a Cristo para encontrar el vigor y la fuerza en tus lomos, serás destruido con el resto del afán y la ansiedad del mundo. Ve ahora a Cristo y tu alma reposará. Punto 2.3. Digo 1.3 del versículo 7. Nuestros corazones serán guardados en quietud y en reposo en el Señor. Y nuestros pensamientos también en Cristo Jesús. Y eso es un punto muy importante, hermanos. Si bien cuando lleguemos al versículo 8, que no será en esta ocasión, sino el domingo que viene, si el Señor me da la vida y nos permite, estaremos hablando precisamente de el valor de tener nuestros pensamientos en lo que es correcto. Hoy vamos a hablar brevemente en este punto acerca de esto. No solamente nuestros afectos serán guardados en Cristo Jesús, nuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús. Una de las razones por las que generalmente nuestros afectos suelen desviarse de la quietud y la calma y comienzan a estar en la zozobra, en la ansiedad pecaminosa, en el afán y en la preocupación, es porque nuestros pensamientos no están perseverando donde deberían perseverar. Vamos a Isaías capítulo 26, por favor. Versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz. Repito, tú guardarás en completa paz. Insisto, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Hermanos, miremos la belleza de esta promesa. Esta promesa es tuya. Ven y compra leche, miel y pan verdadero sin dinero y alimenta tu alma. Ven, esta promesa es tuya. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Piensas que es muy alta esa paz? Mira cómo el Altísimo la desciende para ti. ¿Piensas que no tienes cómo pagar una paz como esa?
Mira cómo el que es rico con toda riqueza te dona la paz. ¿Sientes que no tienes fuerzas para lograr en tu propio corazón la paz? Mira cómo aquel que sostiene con su poder y sus fuerzas tu propio hálito de vida, te dice: ven a mí, ten tus pensamientos centrados en mí, confía en mí y yo te daré una paz completa. ¿Qué clase de torpeza insensata nos llevaría a entrar en afán y ansiedad, siendo que el Dios que sostiene con solo hablar el universo y que el hálito de nuestra vida se mantiene por el poder de su voz, nos invita a poner nuestros pensamientos en Él y a confiar en Él para darnos completa paz? ¿Qué clase de torpeza insensata nos llevaría por otro camino? ¿Recuerdan la definición de la ansiedad y del afán, verdad? De Berignate. ¿La recuerdan? Dividido en partes desde adentro, llevado en direcciones opuestas, jalado por la fuerza de una ansiedad pecaminosa, según el Helps. Así, en esa indecisión, en esa turbación, en esa ansiedad, en ese afán, están aquellos que están, por supuesto, alejados de la oración, de elevar nuestras súplicas al Señor, de darle con genuino corazón acción de gracias a Dios y de concentrar sus pensamientos y su confianza en Dios. Al contrario de esto, quien está en oración, velando y orando y buscando el rostro del Señor y dando con genuino corazón acción de gracias a Dios, ¿qué encuentra? Completa paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. El profeta Isaías dice completa paz. El apóstol Pablo dice paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ambos coinciden en que los pensamientos son guardados en Dios, porque Él ha dicho que guardará por completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. La diferencia entre el que está afanado y turbado y aquel que verdaderamente está contrito y humillado delante de la presencia del Señor es que el uno, su pensamiento gira en torno a Él y a las cosas que Él debe resolver y de la manera en que Él quiere resolverlas. Y el segundo, su pensamiento gira en torno al Señor, en su poder, en sus fuerzas, en la manera que Él quiere establecer las cosas. La consecuencia del primero es depresión. La consecuencia del segundo es paz y libertad. Es un ánimo pronto, es gozo, es plenitud de alegría, de verdadera alegría. Paz que en medio de la circunstancia, mientras los demás se arrancan los cabellos o las barbas, el creyente maduro en este sentido encuentra paz que sobrepasa todo entendimiento, paz completa. Ahora, según el profeta Isaías, hay una sucesión de eventos, una cadena de eventos, hay eslabones que llevan de un lado hacia el otro. Si viésemos el versículo 3 desde abajo hacia arriba, veríamos las razones de por qué alguien puede permanecer en completa paz. Lo primero que debe hacer la persona es confiar en el Señor. Hermano, ¿has confiado en Dios realmente? Se supone que todos los que estamos en medio de este recinto hemos profesado fe en el Señor. Porque en ti ha confiado. Pretérito. Pasado, ha confiado. Pero ese ha confiado no significa que sucedió en el pasado para no volver a suceder. Lo que significa es que ha confiado y permanece en esa confianza. Es como decir, ha entrado a la confianza en Dios. No ha salido de allí. Ha entrado y está
confiando en el Señor. Lo segundo que sucede para que alguien pueda llegar a la completa paz después de confiar en el Señor es hacer que nuestros pensamientos perseveren ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Dios. ¿No te das cuenta, amado hermano o hermana, que en medio del afán, la angustia y la ansiedad, los pensamientos que generalmente vienen a nuestra cabeza no es cómo yo doy gloria a Dios en medio de esto? ¿Cómo puedo agradar a Dios en medio de esto? ¿Qué Dios me manda a hacer con respecto a esto? ¿Cómo puedo volcarme en oración y confianza a Dios en esta circunstancia? Esos no son los pensamientos que generalmente el afán y la ansiedad ocasionan en nuestro corazón. Al contrario, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no tengo esto, no tengo lo otro. Yo y yo. El afán y la ansiedad son las pruebas máximas del egoísmo en el alma que no confía en el Señor. Pero el que ha confiado en Dios hace que sus pensamientos perseveren en Dios. El resultado de haber confiado en Dios y hacer perseverar sus pensamientos en el Señor, dice el Espíritu por medio del profeta Isaías, Él nos guardará en completa paz. O en palabras del apóstol Pablo, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Les invito a colocarse de pie, hermanos. No tengo preguntas con las cuales hacerles reflexionar después de esto. Han sido casi 2 horas de predicación acerca de las cuales quien haya tenido un corazón abierto a recibir con humildad la palabra del Señor podrá ser apercibido con ella de la luz que necesita para alumbrar ese rincón oscuro de su alma que todavía no ha sido entregada en confianza a aquel cuyo poder de su voz sostiene el mundo entero y su propia vida. Creo que han sido suficientes estas palabras. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor y Dios bueno, gracias por tu palabra. Como dices en el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Hay muchas simplezas en nuestra vida, Señor. En muchos sentidos y en muchas partes somos como simples, como tontos, andando a nuestra propia discreción, siendo sabios en nuestra propia opinión, cargándonos y atribulándonos con aquello que muchas veces está en tu sola potestad, siendo egocéntricos, viviendo vidas centradas en nosotros mismos, ansiosos, preocupados, afanados, viviendo de tal manera muchas veces que no nos diferenciamos del mundo, del afán y la inquietud del mundo. Muchas veces preocupados por las mismas cosas por las cuales el mundo se preocupa. Mas tú con tu palabra alumbras nuestro corazón. Mas tú con tu palabra nos muestras el camino a seguir. Tú no solamente abres nuestra herida y pasas el trapo con el alcohol para limpiarlo, y duele cuando lo haces, Señor, pero no haces solamente esto. Tú con tu misma palabra tomas la aguja y el hilo y coses nuestra herida, y colocas la pomada en nuestra herida, y vendas nuestra herida, y nos cuidas hasta que ya ha sanado. Eso hace tu palabra, el poder de tu Espíritu por medio de ella,
Por lo tanto, bendito Dios verdadero, te ruego, en un mismo sentir y pensar con tu pueblo, rogando que tengamos el mismo sentir y pensar, que guardes nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero antes de esto, y para poder llegar a esa condición, te rogamos, quita de nosotros toda afán y ansiedad. Y ayúdanos a que sean conocidas delante de ti nuestras peticiones con toda oración y súplica, velando en todo tiempo con acción de gracias en estas cosas. Sinceras acciones de gracias, genuino agradecimiento, porque esta es la voluntad tuya en Cristo Jesús, para que entonces esa paz tuya arbitre en nuestros corazones y pensamientos. Si en ti hemos confiado, Señor, ayúdanos a pensar constantemente en ti, en cómo darte gloria y alabanza y honra, loor, honor a ti. Vivir de esta manera nos alejará del afán y la ansiosa inquietud, y nos llevará a vivir una vida postrados delante de ti, reconociendo nuestra dependencia de ti, diciendo como el salmista, en tu mano están nuestros tiempos. Tú eres nuestro Dios, en ti confiamos. Gracias, amado Padre Celestial, por tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne entre los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Delante de ti estamos desnudos, no hay nada que ocultar. Delante de tus ojos, a quien un día daremos cuentas, no nos podemos ocultar. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús elevamos nuestra oración con ruego y súplica, y agradecidos genuinamente por lo que has permitido en nuestras vidas. Amén.